Saludos a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de Seminario de Investigación en Asuntos Públicos. En este curso vamos a enfocarnos un poco en el área más práctica de nuestra maestría. No quiere decir que los cursos que ustedes toman, los otros cursos que han tomado o que van a tomar durante la maestría no tienen una aplicación práctica, porque todos lo tienen, solo que en el curso de Metodología de Investigación o Seminario de Investigación nos ubicamos nosotros en el centro de un proceso de desarrollo de conocimiento, escogemos un tema de investigación y empezamos a trabajarlo como si lo fuéramos a investigar. Es un proceso muy interesante, un proceso creativo, claro está, muy interesante, en el que cada uno de nosotros puede empezar a pensar en cómo yo podría desarrollar el conocimiento dentro de los asuntos públicos, cómo yo puedo aportar a la disciplina para que sigamos creciendo en este conocimiento. Y lo más importante es que mantengamos nuestras mentes abiertas, nuestra disposición para contribuir y pues claro, que seamos creativos y creativas en este proceso. En la reunión de hoy pues vamos a estar tocando unos conceptos un poco para refrescar lo que quizás ya hemos aprendido en algún momento de nuestra vida, bien sea en la escuela, bien sea en el programa de bachillerato que cursamos o en algún otro curso de maestría que ya hayan tomado, pero no es requisito que usted conozca temas particulares de la metodología de investigación, porque de eso se trata este curso. En este curso usted los va a aprender. Lo que sí es que si usted tiene algún conocimiento de los conceptos que vamos a estar hablando, pues qué bueno, porque vamos a seguir desarrollando sobre esos conocimientos. Ya en las semanas subsiguientes vamos a estar entonces profundizando en temas particulares, de manera que podamos mirar cómo yo puedo desarrollar una propuesta de investigación que viene a ser nuestro trabajo final, ese trabajo que vamos a entregar al final de este curso. Claro está. El programa avanzado para adultos se trabaja en cursos de 5 semanas, lo que implica que pues vamos a trabajar un poquito aceleradamente, ¿no? Y para poder cubrir la temática de este curso, es muy posible que lo hagamos entonces en grupos, de tal manera que pues tengamos el tiempo y que usted pueda desarrollar las ideas de una forma quizás más ágil. No quiere decir que usted no puede hacer esto solo o sola. Lo que quiere decir es que para que aprovechemos el tiempo, algunas de las tareas las vamos a estar trabajando en grupos, otras las vamos a estar trabajando de manera individual, de manera que ustedes vean realmente cómo es que se lleva a cabo el proceso investigativo cuando lo trabajamos en la vida real. En la vida real, pues estamos manejando quizás el trabajo con otros conocedores o conocedoras de los temas. Estamos desarrollando conocimiento en las diferentes áreas y naturalmente la comunidad científica forma parte de lo que nosotros estamos trabajando y de cómo estamos aportando a nuestras disciplinas. Así que vamos a comenzar con nuestra temática. Recuerden que si tienen cualquier duda, usted me puede escribir a toledo@uagm.edu. Con gusto les voy a contestar de inmediato, y esta semana pues estamos trabajando la reunión de esta forma, en vista de que algunos compañeros y compañeras ya tenían compromiso por ser esta una semana de receso académico, y segundo, pues porque los sistemas están bajo actualización, lo que implica que pudiera ser que el jueves, que es el día de la reunión de esta clase, pues algunos de los sistemas estén interrumpidos porque los están actualizando y están poniéndolos al día para el semestre que comienza en agosto. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro taller del día de hoy. Lo primero que queremos tocar es qué es la investigación. Un poco para yo saber de qué se trata esta clase, qué es lo que voy a estar trabajando y cómo lo voy a estar buscando o pensando en la medida en que voy pasando de seminario en seminario hasta el quinto, que es nuestra última semana. Bueno, pues dice la Real Academia de la Lengua Española que la investigación se utiliza para ampliar el conocimiento científico sin perseguir ninguna aplicación práctica. Nuevamente, esto es una definición de diccionario. Las disciplinas académicas hemos expandido esta definición porque, en efecto, si buscamos
que nuestro conocimiento científico, en la medida en que lo vamos ampliando, nos sirva naturalmente para que tenga algún tipo de aplicación en la vida real, ¿no? O sea que un poco el proceso de investigación estudia este entorno en el que nosotros vivimos, en el caso nuestro, un entorno relacionado con los asuntos públicos, con la finalidad de poder no solamente desarrollar conocimiento científico en el área, sino también de poder mejorar procesos, de poder hacer aportaciones que ayuden a la disciplina o a la manera en que se implementan los asuntos públicos en las diferentes agencias con las que nos relacionamos todos los días prácticamente. ¿Okay? También se define como un conjunto de procesos que son sistemáticos. ¿Y qué quiere decir sistemático? Mire, sistemático no es otra cosa, y básicamente la palabra lo dice, que funciona como sistema. Pero un conjunto de procesos sistemáticos es un conjunto de procesos que están fundamentados en, digamos, unas partes y que cada parte sigue a la otra como un sistema funciona. Imagínese el cuerpo humano. El cuerpo humano funciona como un sistema, está compuesto de una serie de partes distintas y el proceso en la que el cuerpo funciona pues permite que cada una de las partes aporte al desarrollo de la otra, ¿no? Están conectadas, están interconectadas de tal manera que el cuerpo humano pueda funcionar. Lo mismo pasa con una computadora. Son partes distintas que están conectadas de alguna manera y una ayuda a la otra a poder hacer el trabajo que tiene que hacer. Así que podemos definir el proceso de investigación como un conjunto de pasos que seguimos sistemáticamente y que se aplican al estudio de algún fenómeno en particular. En este caso, pues naturalmente de los asuntos públicos. Ahora, además de esto, nos dicen algunos científicos, en este caso Ander Egg, nos dice que el proceso de investigación científica es un procedimiento reflexivo, es un procedimiento que invita a la reflexión, al pensamiento, al análisis, nos invita a descubrir. Es un proceso sistemático. Ya les expliqué lo que significaba ese proceso sistemático. Sigue unos pasos, sigue un sistema, sigue un procedimiento, ¿no? Y es un proceso que está controlado y que es crítico, que invita a la crítica, ¿no? Que nos invita a entender, a analizar para poder hacer unas observaciones que nos permitan mejorar el proceso de alguna forma y mejorar el entorno en el que nosotros vivimos. ¿Okay? Tiene como finalidad, ¿cuál? Descubrir o interpretar hechos y fenómenos. Descubrir o interpretar relaciones entre diferentes componentes. Descubrir e interpretar leyes de algún ámbito de la realidad. O sea, fíjense cómo el proceso de la investigación científica no se limita exclusivamente a desarrollar teoría, sino que nos permite descubrir o nos permite interpretar hechos y fenómenos que estoy observando, que estoy atendiendo, ¿no? A través de alguno de mis sentidos, me permite descubrir o interpretar relaciones que existen o leyes que impactan diferentes procesos, pero no es solamente para conocerlas, no es solamente para saber cuáles son esos hechos, cuáles son esos fenómenos, cuáles son esas relaciones o cuáles son esas leyes, sino también para poder desarrollar mecanismos para mejorarlas, para desarrollarlas más, para llevarlas a otro nivel, ¿no? Fíjense que la investigación científica, según Ander Egg, constituye, dice, una búsqueda de hechos, ¿ok? Una búsqueda de datos, en este sentido, que nos permiten conocer la realidad, ¿no? Que nos permiten descubrir cuáles son algunas verdades y claro, si ustedes se fijan, la presentación dice que son verdades parciales porque nosotros no estamos en la búsqueda, digamos, de la piedra filosofal, no estamos en la búsqueda de la verdad absoluta y eterna, sino estamos en la búsqueda de la verdad para aquello que nosotros estamos investigando y que nos interesa. ¿Okay? Ahora, la investigación científica está basada en un método científico, en una serie de pasos y procedimientos que probablemente habíamos escuchado anteriormente, quizás en la escuela, en nuestro bachillerato, y que es importante que nosotros refresquemos, ¿no? Como decía ahorita, la investigación científica empieza
con unas etapas y unos pasos que nos permiten descubrir esa realidad o esa verdad que es la que estamos buscando. Es un proceso sistemático que nos permite generar respuestas y se basa en el método científico. Ahora, el método científico, ¿qué es? El método científico no es otra cosa que una herramienta. El método científico es una herramienta. Así como el cocinero o la cocinera usan la cuchara para menear la olla, pues el científico utiliza el método científico para descubrir esa realidad que está buscando. Así que es una herramienta que se compone, ¿no?, de un conjunto de pasos que vamos a seguir de forma sistemática. ¿Qué quiere decir? Que vamos a seguirlos organizadamente. No voy a investigar hoy una cosa con el último paso primero y el primer paso último para mañana revertir el proceso y utilizar otro. No. Método científico es sistemático en la medida en que establece cuáles son los pasos que vamos a utilizar para investigar y siempre que vayamos a investigar vamos a utilizar esos pasos en ese orden, ¿no? ¿Para qué? Nuevamente para encontrar, entre comillas, la verdad. Y las digo entre comillas pues porque nuevamente no hay una verdad absoluta y no estamos buscando una verdad absoluta, estamos buscando contestar esa pregunta que nos hacemos nosotros y que guarda relación con esas áreas que para nosotros resultan importantes, ¿ok? Así que el método científico nuevamente va a ser esa herramienta que me permite recopilar información, que me permite recoger los datos que necesito para luego analizarlos de manera objetiva y llegar a unas conclusiones que sean relacionadas naturalmente con el tema que estoy estudiando. Ahora, fíjese cómo el método científico que hemos conocido anteriormente es el mismo método científico que vamos a repasar ahora y ciertamente pues lo vamos a repasar. ¿Cuáles son esos pasos? Lo primero, empiezo a pensar cuál es mi pregunta, qué es lo que yo quiero contestar, cuál es ese tema de investigación que me inquieta a mí y que tengo que descubrir, ¿no? Así que todo proceso de investigación comienza con una pregunta, comienza con un interrogante. Algunos le llaman con el problema de investigación y no se equivocan porque no deja de ser un problema para nosotros. Queremos poderlo contestar, ¿no? Así que piense que si yo no tengo una pregunta de investigación, si yo no tengo un problema que quiero evaluar o descubrir, bueno, pues ¿para qué voy a investigar si no hay nada que evaluar? Así que en este sentido, todo proceso de investigación va a comenzar con una pregunta. ¿Con qué continúa? Bueno, pues con unas observaciones. Yo tengo una interrogante, tengo unas preguntas que quiero contestar y empiezo a observar mi entorno para ver qué del entorno me empieza a arrojar luz sobre esas dudas que tengo, ¿no? ¿Por qué es importante ese proceso? Porque nosotros como seres humanos estamos conectados con ese mismo ambiente que estamos estudiando. O sea, nosotros somos uno con ese ambiente. Así que al final del día, cuando tratamos de estudiar, o muchas de las veces que tratamos de estudiar ese entorno, nos estamos estudiando a nosotros mismos porque nosotros mismos somos parte de ese entorno que pretendemos estudiar. Así que es importante que yo pueda darme el tiempo de hacer unas observaciones que naturalmente son guiadas, que están basadas en la experiencia y que me permiten establecer unas respuestas tentativas, porque no son respuestas absolutas, son unas respuestas posibles, lo que llamamos hipótesis, ¿no? Para esta pregunta que necesitamos contestar, ¿ok? Por eso el tercer paso es establecer hipótesis o respuestas tentativas a la pregunta de investigación. Son estas hipótesis las que vamos a poner a prueba durante el proceso de investigación. Son estas respuestas tentativas las que queremos evaluar para ver si total o parcialmente responden a la pregunta que nosotros hemos establecido. Y es importante en este momento detenernos para reconocer algo. Existen procesos de investigación en los cuales usted establece una hipótesis que está basada en alguna observación y resulta que al final del proceso de investigación, una vez ya usted recopiló los datos, los analizó, los miró bien, llega a la conclusión de que la hipótesis que usted había establecido no era correcta. ¡Qué bueno! Eso es bueno también. Fíjese que usted en su proceso de investigación no está buscando decir, mira, mi hipótesis se validó, mira, mi hipótesis es correcta. Eso es buenísimo también. Pero si yo valido que mi hipótesis no era la correcta,
estoy aportando al conocimiento científico de mi disciplina, porque le estoy dejando saber no solamente a mí, sino a otros y otras, mira, en esa área no nos tenemos que mover hacia esa dirección, o en esa dirección no tenemos mucho que buscar, porque ahí no está la respuesta correcta. Vamos a quizás recomenzar, vamos a echar para atrás y empezar el proceso de nuevo, tratando de buscar otras respuestas que estén más alineadas con la realidad, porque evidentemente esta que yo creía a través de mi observación, pues no es la correcta. Luego de desarrollar esas hipótesis, pues comienzo a través del proceso científico a recopilar datos. ¿Cómo recopilo datos? Bueno, va a depender del método de investigación que usted seleccione, que a su vez va a depender de la pregunta de investigación que usted tenga que contestar. O sea, fíjese cómo todo guarda relación con la pregunta de investigación que usted estableció desde un inicio. ¿Ok? Todo guarda relación con esa pregunta de investigación y todo sale de esa pregunta. Por eso es importante que usted pueda mirar esa pregunta, porque el método de investigación que usted va a utilizar para investigar, recopilar datos, va a depender de la pregunta que usted haya seleccionado. Y eso lo vamos a mirar en algún momento durante el curso, lo vamos a poder mirar. Luego de recopilar los datos, pues naturalmente los tengo que analizar. Tengo que utilizar alguna metodología de análisis, sea estadística, sea la que fuera, ¿no? Para yo poder agarrar esos datos, analizarlos objetivamente y llegar entonces al último paso, que son las conclusiones que surgen de mi proceso de investigación. Eso es el método científico como nosotros lo conocemos. Ahora, es importante que usted conozca que dentro del proceso de investigación hay diferentes maneras de analizar, o diferentes tipos de estudio, vamos a llamarlo de esa forma. Nosotros por un lado tenemos el estudio más cuantitativo, la palabra lo dice, cuantitativo es de cantidad, o más cualitativo, que viene más de cualidad, no de características o cualidades. Pero hay uno tercero que no aparece en la pantalla en este momento, que es el método mixto. Es ese método de investigación que mezcla la visión cuantitativa con la visión cualitativa para alcanzar algún tipo de, o estudiar algún tipo de fenómeno en particular. Así que cuando ya yo tengo mi pregunta de investigación, ya yo tengo ese problema que yo he identificado, hice mis observaciones, derivé algunas hipótesis o respuestas tentativas y tengo entonces que pensar en qué metodología voy a usar para recopilar mis datos y luego analizarlo. Yo empiezo a pensar entonces, ¿me conviene para este estudio un método cuantitativo, un método cualitativo o un método mixto? Y usted preguntará, bueno, pero ¿y cuál es el mejor? Ninguno es la respuesta. Ninguno es mejor que el otro. Volvamos a la pregunta, ¿cuál es el mejor? El que mejor se acople a la pregunta de investigación que usted tiene que contestar. La pregunta de investigación te va a decir si lo que usted quiere explorar se inclina más hacia lo cuantitativo o más hacia lo cualitativo, o si se acomoda perfectamente a una metodología mixta que puede traer de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Pero en esencia, ¿qué es la metodología cuantitativa? Con T, cuantitativa de cuantificar. Pues nada, sencillo, se basa en la medición numérica, la medición cuantitativa, ¿no? Y en el análisis estadístico para recopilar datos y al final del día evaluar nuestras hipótesis. El análisis cuantitativo recoge números, recoge cantidades y nos permite describir un fenómeno, nos permite identificar si existe relación entre una cosa y la otra y nos permite, pues naturalmente, validar algunas teorías. Por otro lado, el análisis cualitativo mira más las cualidades, las características, se basa mucho en la narración. Fíjese que en el análisis cuantitativo yo estoy recopilando cantidades o números, en el análisis cualitativo yo estoy recopilando discursos, yo estoy recopilando narraciones que me permiten explicar, que me permiten establecer el porqué de las cosas. O sea, por un lado yo agarro el análisis cuantitativo y me permite encontrar el qué fue lo que pasó, cuál es la relación que existe. Ahora, ¿por qué existe esa relación?
yo la puedo mirar con un análisis cualitativo porque ahí es que yo encuentro la explicación, ahí es que encuentro el detalle, ¿no? Lo importante del análisis cualitativo, lo interesante del análisis cualitativo es que a través del análisis cualitativo usted puede preservar la voz del participante. ¿Qué quiere decir eso? Que como usted está recopilando la narración palabra por palabra de las personas que forman parte de su estudio, usted está preservando su voz de manera intacta y utiliza esos datos para analizar el fenómeno que quiere analizar, ¿no? El método cualitativo le permite dar unas explicaciones sobre unos fenómenos. Claro, no quiere decir que el método cuantitativo no sirve para esto. Lo que pasa es que el método cualitativo me permite ir más allá en cuanto a las explicaciones y el detalle, mientras que el método cuantitativo me permite nuevamente decir el qué es, el cuánto, la descripción, el cómo es. Me permite verlo el método cuantitativo. Y hay algunas personas que entonces en su investigación se inclinan muy correctamente a una metodología mixta que trae herramientas cuantitativas y herramientas cualitativas para entender algún fenómeno en particular. ¿Por qué? Porque su pregunta así lo requiere. ¿Okay? Así que es importante, como les decía ahorita, destacar que ninguna de las dos metodologías es mejor que la otra. La selección del método va a depender de la pregunta. El modelo cuantitativo nos permite cuantificar qué cantidad, qué por ciento, qué frecuencia, cuáles son estos fenómenos y siempre va a descansar un poco en el análisis estadístico. Este modelo, pues naturalmente lleva a los participantes, a nosotros como investigadores e investigadoras, a cuantificar respuestas, ¿no? Fíjense que un ejemplo de un análisis cuantitativo es una pregunta de encuesta. ¿Usted está muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con tal cosa? Y al muy de acuerdo le colocamos un 4, al de acuerdo un 3, en desacuerdo un 2, totalmente en desacuerdo un 1 o muy en desacuerdo un 1. Y fíjese cómo estamos cuantificando respuesta. El análisis cuantitativo también, ¿qué edad usted tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Esas preguntas que son muy particulares del análisis cuantitativo las podemos mirar ahí. En el modelo cuantitativo utilizamos lo que se conocen como preguntas cerradas, que son estas preguntas que limitan las respuestas para el participante. Esto quiere decir que te establecen ya las opciones entre las que tú vas a escoger. Por ejemplo, ¿qué tú piensas de tal fenómeno? Estoy muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y tú tienes que escoger entre una de esas 4 respuestas. Eso es una pregunta cerrada versus una pregunta abierta. Dame tu visión sobre tal cosa. Y lo dejas abierto para que la persona, el participante o la participante te explique, te dé los detalles. Así que el método cuantitativo descansa mucho en la pregunta cerrada porque naturalmente es fácil de cuantificar y naturalmente es más fácil de analizar. Ahora, cuando miramos la metodología cualitativa, el método cualitativo descansa en la narración, utiliza preguntas abiertas como las que le describí ahorita. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Abunda sobre, explica tal detalle. Ese tipo de preguntas que no obligan a una respuesta en particular o no te requiere escoger entre estas opciones, sino que te deja la opción abierta para que ese participante o esa participante brinde la respuesta como la siente. Por eso decíamos ahorita que preserva la voz del participante o de la participante. ¿Okay? Este tipo de pregunta abierta, pues naturalmente da el espacio para la explicación, preserva la voz, para el detalle, para que la persona pueda ser muy detallada en su explicación o tan detallada como quiera, ¿no? En esa explicación. El método cualitativo es de igual forma sistemático, es tan sistemático como el cuantitativo. Lo que cambia realmente es el método que utilizamos para recopilar el dato. Algunas personas lo han criticado, pues quizás porque carece de algún tipo de llamémosle objetividad.
Pero realmente bien administrado, un proceso cualitativo es tan válido como un proceso cuantitativo en cualquier tipo de análisis. ¿Okay? Lo interesante del método cualitativo es que por su naturaleza el modelo te permite entender fundamentos y dar explicaciones. O sea, no solamente te permite ver si hay una relación, sino te permite explicar esa relación. ¿Okay? Claro, en el caso del método cualitativo, por las características particulares del método, nos tenemos que limitar a una cantidad pequeña de participantes, distinto a la metodología cuantitativa, que como es un proceso, digamos, más fácil de seleccionar en términos de la respuesta, pues te permite ampliar tu base de participantes. En ese caso, pues algunos prefieren la metodología cuantitativa porque prefieren tener más participantes en el estudio. En el método cualitativo, pues nos tenemos que limitar a una participación más pequeña y por esa razón los resultados no se pueden generalizar. Ahora, es importante que comprendamos ese concepto también. ¿Qué es generalizar? Fíjese, en algunos casos yo quiero hacer un estudio para que los resultados del estudio yo los pueda generalizar a la población general. Por eso generalizar, ¿no? Yo selecciono una muestra y a base de lo que aprendí de esa muestra, yo quiero poder hablar de la población. Digamos, por ejemplo, yo hago un estudio sobre las elecciones en Puerto Rico y seleccioné una muestra de 1000 participantes. Pero los resultados de esa muestra yo quiero poderlos utilizar para hablar de los y las electores en Puerto Rico completo, no solamente de mi muestra. En ese caso tendría que utilizar un modelo cuantitativo con otros requisitos adicionales, porque el modelo cualitativo siempre se va a limitar a unas muestras pequeñas, 2, 5, 10 participantes, y eso básicamente es todo. Y claro está, con la voz de 10 personas, tú no puedes hablar de 3.2 millones, ¿no? De personas. ¿Sabes qué? Generalizar los resultados fundamentándote en la visión de 10 personas solamente, o de 2 personas, o de 3 personas, o 5 personas, pues realmente no es posible. Así que si tu estudio pretende generalizar, que pudiera no pretenderlo, yo no tengo que querer generalizar los resultados. Existen estudios, muchos que yo he trabajado, en los que realmente yo lo que quiero es estudiar este grupo de personas para aprender sobre cómo trabajar con ellos o ellas en particular. En ese caso no tengo que generalizar. Pero en caso de que quiera generalizar, definitivamente me tendría que mover a un modelo cuantitativo con añadiduras que nosotros vamos a poder discutir. Ahora, el modelo mixto, como decía ahorita, es bueno en casos en los que queremos alcanzar objetivos descriptivos, ¿verdad? Yo quiero poder dar detalles cuantitativos, cuantificables de una muestra, a la vez que dar unas explicaciones basadas en narrativa, ¿ok? Mi pregunta de investigación en ese caso combina las dos partes. Persigue no solamente cuantificar la realidad, sino también explicarla o cualificarla, ¿ok? En ese caso, pues obviamente el modelo que me sirve es el modelo mixto, que descansa en ambos simultáneamente. Podríamos en ese caso utilizar una encuesta con preguntas cerradas y en la misma encuesta incluir algunas preguntas abiertas con unos blancos en los que las personas van a contestar. O puedo tener una encuesta con preguntas cerradas y al finalizar quedarme con cada participante para entrevistarle y profundizar sobre su respuesta. ¿Okay? Eso es lo que entendemos como el modelo mixto. ¿Okay? Ahora, es importante que independientemente del modelo, esto no depende del modelo que estamos usando, independientemente del modelo, las fases de investigación van a ser prácticamente las mismas. ¿Okay? En este caso, partimos de ese fenómeno, de esa observación, de esa pregunta que nos aqueja, ese problema que queremos evaluar. ¿Okay? Estas observaciones nos preocupan un poco, nos provocan unas dudas, nos provocan unas inquietudes
Y naturalmente yo quiero establecer algunas suposiciones o algunas ideas. Ahorita estábamos hablando de lo que eran las hipótesis basadas en esas observaciones, que yo quiero entonces poder validar. Recopilo datos a través del modelo que haya seleccionado y que sea adecuado para contestar esas preguntas. Obviamente reviso esos datos, los miro, los analizo para entonces llegar a unas conclusiones adecuadas. Por eso, si se fijan, el procedimiento, las fases de la investigación son las mismas independientemente de si el modelo es cuantitativo, cualitativo o es mixto. ¿Ok? Y aquí usted puede ver un poco más gráficamente cuáles son esos diferentes pasos. Los vamos a seguir en secuencia. Me surge una idea, luego planteo un problema a la luz de esa idea. Establezco pues cuáles son los antecedentes, cuáles son las bases, cuáles son los fundamentos que establece la literatura o alguna otra fuente confiable. Derivamos las hipótesis que vamos a utilizar o que vamos a analizar. Determino cuál modelo de investigación voy a utilizar. Identifico la muestra adecuada, recopilo los datos y los analizo entonces para llegar a las conclusiones. Fíjese cómo este proceso me lleva entonces a comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que yo estoy estudiando una parte de la realidad. Lo que implica que siempre sería bueno que una vez ya yo termine esta investigación, entonces persiga un poquito lo próximo. ¿Y qué viene después de esto? ¿Y qué otra pregunta surge a la luz de esta investigación que yo pueda explorar o que yo pueda analizar y entender? ¿Ok? Así que algo normal que usted se va a preguntar es, ven acá, ¿y de dónde me surgen las ideas? ¿Y de dónde yo saco la pregunta? Pues mire, es una pregunta genuina. Esa pregunta realmente es genuina. Fíjese que las preguntas nos surgen muchas veces de la experiencia, de cosas que yo he vivido, de cosas que he visto en mi trabajo, en mi entorno, en mi vida personal y que me provocan una pregunta, una duda, una necesidad de contestar. Pero también puedo sacar ideas de algún libro que evalué, de alguna película que vi, de cosas que escuché en televisión o en radio, que leí en internet o que escuché en internet, ¿no? Mis preguntas pueden surgir de discusiones o conversaciones con otras personas. Por eso les decía, el proceso de investigación no es un proceso individual, es un proceso colectivo. No solamente estamos evaluando al colectivo, sino que vamos a contribuir para el colectivo, ¿ok? Por eso es interesante que nosotros, o importante también que nosotros dentro de esas discusiones y conversaciones nos demos la oportunidad de escuchar y entender, porque de ahí surgen muchas preguntas. Entonces, ¿cómo yo delimito la pregunta? Fíjese que delimitar la pregunta es esencial. Eso lo que quiere decir es que ¿cómo yo llevo la pregunta que puede ser así de grande a algo que realmente es manejable? Imagínese usted una pared de ladrillos, completamente de ladrillo, y cada ladrillo es una parte de la realidad. Fíjese que usted no puede pretender en un mismo estudio descubrir la pared entera, porque la realidad entera no la va a poder evaluar en un solo estudio. Por lo tanto, cuando usted tiene una pregunta de investigación, muchas veces, nos ocurre muchas veces, tenemos que empezar a delimitarla, tenemos que empezar a llevarla a una pregunta manejable. Por ejemplo, yo quiero estudiar los problemas sociales en Puerto Rico. Me preocupan los problemas sociales en Puerto Rico. ¿Por qué ocurren los problemas sociales en Puerto Rico? Es una pregunta muy válida. Pero esa es una pregunta tamaño pared de ladrillo. Yo quiero estudiar los problemas sociales en Puerto Rico, son tantos que realmente cuando lo presentamos de esa forma, esa pregunta es tan y tan amplia que no está delimitada. Así que, ¿cómo empezamos a delimitarla? Espérate, pues me voy a enfocar en problemas que aquejan a la juventud. Pues ya la hemos delimitado un poco, pero todavía problemas sociales que impactan a la juventud. Todavía está muy amplia. Pues ¿cómo la delimito más? Pues quiero mirar problemas sociales que tengan que ver con uso de sustancias.
ya lo estoy delimitando más. Ya no son todos los problemas sociales que existen, ya son unos en particular. ¿Y cómo lo delimito más? Pues voy a utilizar una población de jóvenes entre tal edad y tal edad. Fíjense cómo pasamos de una pared de problemas sociales y la fuimos reduciendo y reduciendo hasta llegar a nuestro ladrillo, al que verdaderamente me importa. ¿Ok? Así que cuando quiero delimitar la pregunta, lo que estoy haciendo es buscando mi ladrillo, buscando cuál es ese ladrillo que realmente contiene la pregunta que quiero contestar ahora. Es muy probable que de este proceso me surjan otras preguntas. Muy probable. Pero no es la que voy a contestar en esta investigación. Esa la puedo contestar en la próxima, ¿no? Por eso voy delimitando hasta enfocarme en esta en particular. Y entonces hablo de antecedentes. Y cuando digo antecedentes es como que, ¿qué se ha dicho sobre este tema anteriormente? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos estudiando temas, estamos buscando respuestas a preguntas que ya han sido analizadas en otras perspectivas. Quizás la mía no, pero otras personas ya han explorado el tema de la juventud en tales edades que usan sustancias, ¿no? Así que siempre es importante evaluar qué se ha dicho, cuáles son los antecedentes. ¿De dónde yo saco los antecedentes? Bueno, de fuentes confiables, de libros que se han publicado, de artículos de revistas científicas que naturalmente tienen rigor en la investigación, de estadísticas que existen y que ha publicado alguna agencia gubernamental y otras, ¿no? Y una vez ya yo he delimitado, pues entonces, ¿cómo escojo mi pregunta? ¿Cómo determino exactamente qué es lo que yo quiero contestar en este estudio? Lo importante, que su pregunta no haya sido contestada anteriormente, porque si ya lo que usted está preguntando específicamente, alguien lo exploró y lo contestó y ya halló la respuesta correcta, pues entonces, ¿qué realmente puedo yo aportar si estudio exactamente lo mismo, de la misma forma, con la misma metodología, el mismo mecanismo? Probablemente no estoy aportando mucho, así que tengo que evaluar con cuidado que sea algo que otras personas no hayan contestado o que yo esté utilizando una metodología distinta porque yo entienda que la que usó este o esta en alguna ocasión anterior quizás no es la adecuada en este momento o algo como eso. Lo importante es establecer qué es lo nuevo, qué es lo innovador, qué es lo distinto, dónde yo estoy encajando en esta disciplina y qué estoy aportando nuevo con mi pregunta, ¿ok? ¿Y qué hago si mi pregunta nunca la ha estudiado nadie? Pues también eso es bueno. ¿Por qué? Porque siempre hay algo fundamental que se ha publicado, que se ha establecido sobre el tema. O sea, quizás la pregunta específica nadie la ha evaluado antes, pero digamos que tú quieres evaluar el tema del uso de sustancias en los jóvenes, pues vamos a buscar por lo que sí hay. Y tú luego vas a establecer, sin embargo, a la luz de todo esto que sí existe, todavía no se ha tocado este tema en específico, que es el que a mí me interesa, y lo traes a colación. Esa es tu aportación, eso es lo innovador de tu pregunta o de tu investigación en particular, ¿no? Así que, en este caso, los antecedentes nos sirven grandemente porque me ayudan a establecer el marco teórico que voy a utilizar, me permiten enmarcar mi estudio, decir, no, espérate, es que mi estudio está dentro de este cuerpo de literatura, no dentro de todo este otro, ¿no? Se enmarca aquí dentro y me ayuda a enfocarlo de una manera que naturalmente me dirige a mí como investigador, o investigadora, a contestar mi pregunta. Entonces, para efectos de este curso y un poco con esto cerramos esta discusión, nosotros vamos a trabajar 3 partes esenciales. La primera, el problema de investigación y su justificación. ¿Cuál es esa pregunta que yo tengo y por qué esa pregunta es importante contestarla, estudiarla y analizarla? ¿Okay? El segundo, ¿cuál es el marco teórico? ¿Qué se ha dicho sobre este tema? ¿Qué ha dicho la literatura sobre este tema? Si mi pregunta en particular nadie nunca la ha evaluado, bueno, pues ¿qué existe en la literatura que me ayude a comprender lo que yo estoy aquí trabajando?
Y la tercera parte, la metodología de investigación. ¿Cuál herramienta voy a utilizar para evaluar esto que yo me he propuesto evaluar? ¿No? En esta primera parte, en esta primera reunión, yo lo que quiero es que usted piense en esa pregunta de investigación. ¿Qué me aqueja? ¿Qué me preocupa? ¿Cuál es esa pregunta que quiero comprender? ¿Cuál es esa pregunta que quiero evaluar? ¿Qué de importante tiene? ¿Por qué es importante contestarla? Y asegúrese de que sea una pregunta relacionada con algún tema dentro del campo de los asuntos públicos. Ya lo demás lo iremos evaluando entonces para nuestras próximas clases. Dicho esto, les agradezco grandemente el que hayamos estado participando de esta reunión y les invito nuevamente a hacer todas las preguntas que tengan que hacer. Me pueden escribir a toledo@uagm.edu y ahí yo les voy a contestar todas las preguntas que ustedes necesiten. Que pasen excelente día.